El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya está rumbo a Estados Unidos. Viajó por Delta Airlines, pernoctará en la Embajada de México en los Estados Unidos, particularmente en Washington, D.C., y tendrá su reunión bilateral con Trump. Habrá una reunión a puerta cerrada, habrá un evento público, un comunicado conjunto y una reunión que creo que vale la pena comentar. Antes de ello vamos a ver imágenes de López Obrador ya en el avión, sí, con cubrebocas. Aquí está, miren, le aplauden a López Obrador cuando llega el avión. Se ve con muy baja resolución, pero es este señor que está aquí. Toma su asiento. Mira, ahí está, todo sentadito, feliz, con su cubrebocas. Sí, con cubrebocas, ¿no? Porque eso fue un talking point, ¿no? Un escándalo por el tiempo. Y es que en esta vida nosotros les vamos a recordar La mañanera se vino. para su seguridad y la seguridad de todos los criminales. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Debemos verificar que todos sus impactos se debidamente guardados. Este es otro donde lo aplauden. Este es exactamente el mismo, pero desde la perspectiva de atrás. Esta es probablemente la persona del video que Ya está acostumbrado. es exactamente el mismo momento. Bueno, eso es lo para López Obrador viajando materialmente hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es su agenda? Dice, este es un artículo de Forbes, dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la agenda de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington con motivo de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC. En la mañana del miércoles 8 de junio, bueno, esto es lo que decía, el gobierno estadounidense ofreció un hotel para su estancia, normalmente tiene una estancia particular en la Casa Blanca, pero no se le ofreció a López Obrador. Parece, ¿no? Dice tanto López Obrador como el presidente Trump, la información oficial, que está siendo remodelada esta casa en particular. Podría ser un tema simbólico, podría ser un tema de racismo, sí, pero no lo sabemos y no me parece conveniente comentarlo más allá de eso, ¿no? De una especulación y de lo que se dice. Lo cierto es que va a dormir en la Embajada de México en los Estados Unidos, lo que a mí en particular me parece sensible, me parece adecuado, digo, por muchos temas, pero principalmente por el tema de espionaje. La Embajada de México en los Estados Unidos es territorio mexicano, así como la Embajada de Estados Unidos en México es territorio estadounidense jurídicamente. O sea, las leyes que rigen el suelo, no la demarcación ahí, es por el país del que es la embajada, no el país donde territorialmente se encuentra. Pero bueno, es la mañana del miércoles 8 de junio, es decir, mañana, López Obrador asistirá a los monumentos de Abraham Lincoln y del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, en las que depositará sendas ofrendas, una para cada cual. En la tarde del miércoles se tiene programado que el presidente de México asista a la Casa Blanca, donde se sostendrá un encuentro privado con Donald Trump, y una vez que concluyan, los mandatarios se reunirán con sus respectivas comitivas. La comitiva de López Obrador está integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que lo veíamos por ahí en las imágenes, la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, no sabía que se apellidaba Coqui, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo Garza. Bueno, estos son otras personas que van a asistir. Tienen previsto firmar un comunicado conjunto el presidente mexicano y el de los Estados Unidos, y la agenda del trabajo concluirá con una cena que ofrecerá el presidente Trump al presidente López Obrador y a su comitiva, así como un grupo de empresarios de ambos países, y es aquí donde me quiero detener un poco. Entre los empresarios mexicanos que están contemplados para este encuentro están Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas y un brazo derecho de López Obrador durante mucho tiempo, Carlos Jan González del Grupo Financiero Banorte, Bernardo Gómez del Grupo Televisa y Olegario Vázquez Aldir del Grupo Empresarial Ángeles y Daniel Chávez del Grupo Vidanta. De acuerdo con la Cancillería mexicana, esta entrevista será para refrendar la alianza estratégica entre México y Estados Unidos, bla bla bla. Pero bueno, esa es la agenda oficial, ¿no? Las actividades del presidente de México en los Estados Unidos. Claro que existe una agenda del presidente Trump
al invitar solamente al presidente mexicano. Esto, digo, en primer momento se había manejado como un posible evento trilateral al que evidentemente el presidente Justin Trudeau no va a asistir. O sea, él declinó la invitación a este evento en particular, a esta reunión, porque digo, han habido tensiones últimamente y ciertas represalias económicas y de tipo comercial se han impuesto o se han amenazado con imponer de los Estados Unidos a Canadá. Y, eh, y bueno, o sea, Justin Trudeau puso esa cuestión en la mesa y dijo, güey, pues si sigues con tus, ¿no?, tonterías y tus amagos de sanciones económicas, pues la neta no voy a ir. No lo dijo así, no dijo la neta no voy a ir. Hubiera sido muy divertido. Pero bueno, declina, ¿no?, la invitación. Dijo, y eso lo comunicó tanto el presidente López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard, que Trudeau sí estaría dispuesto a venir con motivo del TEMEC a México en cuanto sea posible, ¿no?, en las próximas semanas, meses, cuando sea posible, no lo sabemos, ¿no?, cuando acabe COVID en Canadá, o sea, no sé. Pero bueno, por lo menos hay fricciones con Estados Unidos y Canadá, pero no hay fricciones con México. Ahora, del lado mexicano hacia el estadounidense, ¿qué beneficio tiene esta visita del presidente López Obrador al presidente Trump? Pues en realidad no mucho, en el sentido de que son ahora ellos quienes en este momento, y particularmente Donald Trump, no como Estados Unidos en general, sino Donald Trump necesita algo, necesita validación de alguien, necesita que alguien en el mundo hable bien de él. O sea, solamente Fox News, y eso a veces, y One American News, que es la ultraderecha de las noticias políticas en los Estados Unidos. O sea, si Fox News es derecha, One American News es ultra derecha. O sea, todo lo que hace el presidente es oro, sí, Trump, no, y babean y tal. O sea, ese es One American News, el fanatismo político en modo noticias, ¿no? Ese es el One American News. Eso le encanta a Donald Trump, pero todo lo demás le están tirando, porque, digo, con razón, ha manejado la pandemia de forma terrible, o sea, pero terrible. Entonces la aprobación está hacia abajo, la economía está abajo, es una crisis que se pronostica más profunda incluso que la crisis de 1929 para los Estados Unidos. Crisis económica, crisis financiera, crisis ahora con tensiones raciales, o sea, está en llamas, ¿no? Pues todo lo que puede tocar Trump se está en llamas. Entonces necesita validación de alguien o de algo. ¿Quién es ese alguien o algo? Pues va a intentar que sea en este momento López Obrador. Ahora, ¿funcionará? O sea, esto disparará las encuestas de Donald Trump y potencialmente significa que ahora los latinos van a estar la comunidad latina va a estar con Donald Trump y va a inclinar la balanza a favor de él en contra de Joe Biden. Por supuesto que no. O sea, no, porque digamos el ciclo noticioso en los Estados Unidos es tan vertiginoso, es 24 horas, todo el tiempo están buscando un escándalo, que la visita del presidente mexicano sí será comentada, o sea, será noticia un día, máximo 2 días, y habrán pasado lo que sigue. Entonces, la elección en Estados Unidos es hasta noviembre 4, si no mal recuerdo. Entonces, de aquí a noviembre, o sea, lo que pase una semana antes de la elección va a ser órdenes de magnitud más relevante que esta visita del presidente mexicano a los Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque la gente, o sea, no conoce ni quién es el presidente mexicano. Había candidatos a la presidencia de la República por el lado demócrata que no conocían quién era AMLO. O sea, digamos, no es una figura que se busque, que se conozca particularmente entre la población de Estados Unidos. O sea, la gente de Estados Unidos conoce a su presidente, conoce tal vez a Vladimir Putin, ¿no? Por ahí, conoce a Xi Jinping, tal vez, ¿no? Si te metes un poco más a noticias, a Kim Jong-un, ¿no? Porque son los enemigos, los rivales, a Maduro, tal vez, o sea, ya escarbándole, ¿no?, a la gente que se mete a política, pues conocerán a Merkel, ¿no?, a Trudeau, evidentemente, pero al mexicano, o sea, yo diría que tal vez 1 de cada 10 personas o 1 de cada 20 personas
pueden conocer el nombre de Andrés Manuel López Obrador, y no porque sea López Obrador, o sea, tampoco conocían a Peña ni a Calderón. O sea, la figura del presidente mexicano no está en la psique, digamos, de la gente de a pie en los Estados Unidos, incluso de la gente que sigue política, ¿no? Como tal. O sea, tienes que ser de verdad un political junkie en Estados Unidos para conocer al presidente mexicano, y yo diría latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, entonces el impacto que tenga ya probablemente no, o sea, no sea de una magnitud extremadamente relevante, por lo menos no en lo electoral. Voy a poner un asterisco en eso y quiero regresar al final. Del lado mexicano, ahora, como decía, no creo que había una necesidad. Esta visita me parece absolutamente innecesaria en ese sentido, pero que sí puede tener un beneficio, en beneficios materiales para la población y simbólicos. ¿A qué me refiero con esto? Como entrada en vigor del tratado es una oportunidad de poner a la mesa temas importantísimos, tanto desde el sector empresarial, pero yo me iría más del lado del sector laboral. En México tenemos una disparidad tremenda entre las prestaciones y salarios de trabajadores que hacen exactamente la misma actividad, pero se pagan una fracción en México de lo que se paga en Canadá y más en los Estados Unidos. Esto ha sido conveniente para las empresas armadoras de Estados Unidos, maquiladoras, para crear un cinturón manufacturero en el norte del país que hace exactamente lo mismo que hacían allá antes de venir a México por una fracción del costo, y esto no se lo llevan para allá y lo venden allá y todo, o nos revenden lo que nosotros producimos o armamos acá, no particularmente automóviles, pero no exclusivamente automóviles. Esto sería una gran oportunidad para que un presidente de izquierda negociara el tema de salarios, ¿no? con los Estados Unidos. Se habla de estas comisiones bilaterales o trilaterales que se pueden llegar a dar para solucionar controversias. Sin embargo, yo soy bastante escéptico de este modelo, porque quienes decidirán, los representantes de estas mesas de trabajo, estos consejos que decidirán las controversias entre países, pues será principalmente del sector empresarial. Entonces, hay que conocer un poco la historia de este tratado. Fue negociado por Peña Nieto, por Jesús Seade, que además es la persona que continúa negociando desde el gobierno de López Obrador y desde el candidato López Obrador, que ya participó en las negociaciones como observador, porque no era jefe de Estado ni tenía facultades para negociar, pero ellos mismos decidieron que, ya tomando el poder, siguiera Jesús Seade como negociador, y ahora el mismo Jesús Seade se propone para la Organización Mundial de Comercio. Así como un cambio radical, o que López Obrador haya destrozado el neoliberalismo, no. También esto hay que ponerlo en perspectiva, porque no es que López Obrador no pueda derrumbar el neoliberalismo y considerarlo abolido, como sí lo hizo López Obrador en la retórica. Es que, pongamos en contexto lo que está pasando y la geopolítica de México y Estados Unidos. México es un país de la periferia, pues México no es un país central en la toma de decisiones mundiales en ningún sentido. Tal vez en algunas cuestiones de derechos humanos, en su momento en proliferación de armas nucleares, México fue líder, se firmaron los tratados de Tlatelolco en su momento. Hay ciertos temas donde México ha destacado en el panorama internacional, pero así como considerar una figura central, estamos muy lejos de ello. Y esto va más por el tamaño de la economía, por el tamaño del ejército, por las disparidades que tenemos sociales, que por la actuación de uno u otro gobierno. Esta es la realidad geopolítica del país, esté quien esté en la silla. Ni Peña Nieto va a incidir en las políticas internas de Estados Unidos, ni lo haría López Obrador, porque no pueden materialmente, como ellos sí pueden y ya lo hacen constantemente. Inciden y tienen injerencia en las decisiones políticas y económicas del país. Y quiero subrayar esta palabra económicas, porque la comitiva que lleva López Obrador y esta reunión que va a ser entre empresarios mexicanos y estadounidenses, pues de este lado va a estar invitado Salinas Pliego, Jan González, Bernardo Gómez, Televisa, Vázquez Aldir.
la que López Obrador se refería como mafia del poder, va a ir con él. O sea, ¿no? De la manita, y van a estar en las asociaciones, tal. ¿Por qué van ellos y no van otros? O sea, ¿por qué van ellos y no van... o sea, ellos son las personas más inteligentes del país? Probablemente no. Estas son las personas más trabajadoras, más capaces, más ilustradas, o sea, no, son las personas más ricas y son su grupo empresarial cercano de López Obrador. O sea, así como Peña Nieto tenía sus empresarios, como Calderón tenía sus empresarios y que benefició, ¿no?, mucho sus políticas, y después él se benefició yendo a trabajar y a pedirle chamba a las empresas que él mismo estaba encargado de regular, pero que nada más benefició. Así un poco está López Obrador. O sea, esa separación del poder político y del poder económico, que aquí en su momento se señaló que es una idea fantástica. O sea, la separación del poder político y el poder económico tiene que hacerse, pero ya. O sea, y no nada más en México, o sea, en todos lados. Mientras no se acabe eso y no se acabe la corrupción, es el problema que López Obrador identifica correctamente, es el problema que afecta a los demás problemas. O sea, no puedes tener un sistema de salud universal si no combates a la mafia de las farmacéuticas y de los hospitales privados, por ejemplo, de las aseguradoras privadas. O sea, no puedes tener una guerra, o no puedes terminar con el consumo ilegal de estupefacientes mientras tus policías, ¿no?, o la gente que pongas a vigilar a una población esté coludida con el crimen organizado. O sea, no se puede, pues. O sea, la corrupción es el problema que afecta a todos los demás problemas. Eso, o sea, es así de profundo como tenemos que verlo. Pero bueno, o sea, digamos, si fueron unos corruptos, o si fueron los corruptos favoritos de otros presidentes, y en este caso pues, son los empresarios corruptos favoritos de este presidente, que están siendo favorecidos con sus megaproyectos, con sus programas sociales, en su discurso, que están empezando a pagar impuestos, y eso es bueno, pero eso no, o sea, digamos, esa es la base, eso es lo mínimo que se les tendría que seguir. O sea, cabrón, pues paga lo que dice la ley, ¿no? O sea, ya, o sea, que además es un sistema fiscal que les beneficia, es un sistema fiscal neoliberal, es un sistema fiscal regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque tiene, o sea, cobra un impuesto parejo para todos, que obviamente perjudica más a quienes menos tienen y beneficia más a quienes más tienen. Ahora, sí, luego está el ISR, ¿no?, que se supone que es, o sea, pero hay tantas lagunas en el ISR que, o sea, del, no sé, 32% que tendrían que pagar, terminan pagando 5 o 6%. Y aún así son miles de millones de pesos. Y aún así se niegan a pagarlos. O sea, Salinas Pliego abiertamente se ha pasado el sistema fiscal y sus deudas con la población, o sea, con el gobierno, por el arco del triunfo, cara. O sea, y así ha sido siempre. Y así es con este presidente. Entonces, o sea, no es la gente más ilustrada, más académica, la gente que sabe resolver los problemas que tiene el país, la gente que está atendiendo la pandemia, la gente, o sea, no. Son los cuates empresarios del presidente. O sea, esos son los invitados. Y aquí se dice frecuentemente, o sea, López Obrador ha avanzado considerablemente y consistentemente en muchos ámbitos, o sea, en el salario mínimo, en mejorar las condiciones materiales de quienes menos tienen, o sea, a través de programas sociales, de subirlos a rango constitucional, los apoyos, las becas, todo eso es fantástico, es una deuda histórica que se sigue teniendo y que esto todavía no alcanza a cubrirlo, pero ese es el punto. O sea, para mí ha dado pasos en la dirección correcta, pero pasitos chiquitos, pues. O sea, no ha transformado como tal a este país. Pero bueno, nada más para redondear el comentario sobre la visita. Para México beneficia. Honestamente no lo creo. Puedo poner en la mesa el caso de García Luna, que ese es otro tema que seguramente se hablará en la reunión privada. Y si esta investigación llegara a tocar a Calderón, que sería interesantísimo. Y sería un grado de justicia que no hemos visto en este país. O sea, castigar a un presidente por corrupción, un expresidente, y por ahí ya también se le está cerrando las puertas a Peña Nieto, parece que se están moviendo
algunas investigaciones que pueden llegar a tocarlo él, ¿no? Lo de Lozoya, el caso más emblemático, pero no únicamente, el caso de Ayotzinapa, que por ahí va avanzando y luego se retira y se da un paso para adelante y tres para atrás, pero ese camino también llega o debería llegar al más alto rango de poder, que en ese momento era Peña Nieto. Entonces, en ese caso, o sea, en cerrar casos históricos de anticorrupción, en eso sí podría ser un beneficio material para la gente, pero yo creo que hasta ahí, o sea, ese sería, digamos, el máximo beneficio que se buscaría y que se podría lograr a partir de esta visita como tal. Pero así como, o sea, que esta visita beneficie materialmente las condiciones de la gran mayoría de personas del país, honestamente lo dudo mucho. Y bueno, o sea, beneficiar a Trump, pues ya dije, o sea, honestamente, pues, puede haber que repunte 1% en las encuestas, pero está perdiendo por 12 puntos, ¿no? O sea, entonces, o sea, no va a afectar demasiado en ese tipo de cuestiones. Y, y bueno, digo, el costo político, se dice que esto puede ser como lo de cuando Peña invitó a Trump como candidato. No, porque son dos jefes de Estado y se pueden reunir como jefes de Estado. O sea, no se está reuniendo como con el candidato Trump, se está reuniendo con el presidente Donald Trump, que también es candidato ahora mismo y lo va a tratar de usar para eso. Pero, digamos, mientras el presidente mexicano se rija por la doctrina de política exterior, por los principios de política exterior que tiene el país, entonces no tiene por qué meterse en algún problema. Digo, y aquí es donde regreso al asterisco que dije, que del costo político, porque es impredecible Donald Trump, ¿no? Y puede ser un comentario racista en el momento, es capaz de hacerlo, puede ser un comentario inapropiado, sobre todo si hay preguntas abiertas y la gente le empieza a tirar preguntas incómodas. Puede ningunear al presidente, puede llegar a hacerlo, pues no lo sabemos, no sabemos si va a pasar. Por eso, pero por ese riesgo yo diría que es innecesario. O sea, por el potencial beneficio que es tener un juicio que lleve justicia para un puñado de criminales, y el potencial costo que te llegaran a ningunear o a ningunear a los mexicanos o a decir un comentario racista o algo, yo por eso creo que no vale la pena. Pero bueno, el presidente ya va en camino, vamos a estar muy atentos a lo que se diga mañana y pasado mañana. Los actos públicos serán meramente simbólicos. Si se llega a filtrar lo que pasó en esas reuniones a puerta cerrada y en la cena con empresarios, eso sí será de mucho más interés, porque eso sí dicta y se toman las decisiones de política pública. Lo que digan en el discurso público, a menos que haya una ronda de preguntas y respuestas, pues va a ser muy preparado, va a ser formal, y somos amigos, ¿no? Y los mexicanos y tal, y la hermandad y la unidad y tal. O sea, eso no esperemos muchas sorpresas. De cualquier forma, seguiremos estando atentos. Muchas gracias por ver. Se me va algo, ¿no? Comenten si se me va alguna cuestión, si creen que va a pasar algo terrible, si esto es el máximo error que Obrador ha cometido, si cómo se atreve a saludar y a mirar. O sea, si tienen otra perspectiva, adelante, los escucho, conversamos, y esto sigue siendo Reporte Crítico. Muchas gracias por ver.